En esta práctica que a continuación vamos a realizar, a partir de la estructura 3D que se creó en el ejemplo 12, en la que definimos una serie de forjados unidireccionales, vamos a calcular el armado de sus elementos, vigas y pilares y forjados, y crearemos una serie de pórticos para a partir de ellos obtener los planos de despiece de dichas armaduras. Tras ello se solicitará el listado de armados, el listado de flechas y fisuras de vigas y finalmente el listado de peritaje que permitirá comprobar los coeficientes de seguridad actual de las propuestas de armaduras. Vamos a Archivo, Abrir y abrimos una copia del ejemplo 12. Seleccionamos opciones por defecto, Archivo, Opciones, Opciones por defecto. Perderemos las opciones personalizadas, pulsamos Sí, y también la modelización y los esfuerzos, pulsamos Aceptar. Pulsamos F6 para activar en pantalla el nombre del tipo de sección y pulsamos F5 para activar en pantalla la visualización de las cargas. Creamos pórticos de manera automática para después poder ver los planos de despiece de las armaduras. Vamos a Geometría, Pórtico, Automáticos. Pulsamos Aceptar y como vemos en la ventana de pórticos se han creado el pórtico P1, el pórtico P2, el P3, el P4 y el P5. En caso de no tener esta ventana basta con ir a Ayudas, Ver, seleccionar plano de pórtico. Seleccionamos con doble clic el pórtico que tengamos seleccionado para poder ver la estructura completa. O bien hubiéramos ido a Geometría, Plano, Desactivar. Procederemos a calcular el armado de barras, pero antes volvemos a calcular los esfuerzos, ya que al activar las opciones por defecto hemos perdido los esfuerzos calculados en el ejemplo anterior. Vamos a Cálculo, Esfuerzos, Calcular. Pulsamos que sí para chequear las cargas sobre forjados. Chequeamos Geometría. Pulsamos Aceptar. Cálculo finalizado, pulsamos Aceptar y procedemos al cálculo de armado. Cálculo, armado de barras, calcular armado. Como vemos, se van armando los pórticos que habíamos creado de manera automática. Pulsamos Aceptar. Tras realizar el cálculo de armado, vamos a proceder a pedir los planos de despiece. Para ello vamos a Resultados, Armaduras, Pórticos, Ver plano. Seleccionamos cualquier viga o pilar que pertenezca a uno de los pórticos y obtendremos el plano de despiece del mismo. Por ejemplo, si seleccionamos la viga central del pórtico central, obtenemos el plano de despiece de armaduras del pórtico 2. Como ya vimos en la práctica anterior, en el ejemplo 12, pudimos observar que la viga central del pórtico está muchísimo más solicitada a flexión, tanto negativa en apoyos como positiva en el centro de vano. Es por ello que tanto su armadura longitudinal como su armadura transversal va a ser mucho mayor, como podemos ver en este plano de despiece. Como vemos en el apoyo, tanto izquierdo como el derecho, hay una mayor armadura longitudinal de negativos y una mayor armadura longitudinal de positivos en el centro de vano. También respecto a su armadura transversal, vemos como los cercos están separados en apoyos cada 5 centímetros o 10 hacia la izquierda, cosa que en el resto del vano están separados cada 15 o incluso en vigas del resto del pórtico están separados cada 15 en vez de cada 5. En el resto del plano de despiece podemos ver también la sección transversal de las vigas de hormigón de 30 x 30 o la de los pilares de 25 x 25, así como su armado, 4 redondos en esquinas de 12 milímetros o su armado transversal. Si queremos ver otros planos de despiece del resto de pórticos que se formaron de manera automática, basta con colocarnos sobre alguno de ellos. Estando ya en el P2 podemos ir a la cota 600, que como vemos los pilares ya no continúan en la cota superior puesto que estamos en cubierta. Si queremos ver el pórtico P1 nos situamos sobre él, cota 300, y si queremos la de 600 hacemos doble clic sobre él, y así con el resto de pórticos. Pulsamos botón derecho para salir dando a modo 2D o bien vamos a Resultados, modo 2D. Como ya hemos hecho en prácticas anteriores, ahora vamos a pasar a pedir los listados tanto de armaduras como de flechas y fisuras, así como el peritaje de las barras que elijamos. Vamos a Resultados, Listados, Opciones, elegimos formato completo y periférico pantalla. Pulsamos Aceptar.
Vamos a resultados listados y pedimos el listado de armaduras. Armado de barras, armaduras. Seleccionamos la viga que queramos o el pilar. Si seleccionamos un pilar, por ejemplo, tendremos su armadura de montaje y su armadura transversal. 4 redondos de 12 milímetros colocados en las esquinas y su armadura transversal formada por cercos de 8 milímetros separados cada 15. Si seleccionamos una viga cualquiera, por ejemplo esta viga de borde, tendremos su armadura de montaje superior, 2 redondos del 12, su armadura de montaje inferior, también 2 redondos del 12, y su armadura transversal formada por cercos separados cada 15 centímetros, de diámetro 6 milímetros. Cerramos el listado de armaduras. Ahora pasamos a pedir el listado de flechas y fisuras de las vigas. Vamos a resultados, listados, armado de barras, flechas y fisuras. Seleccionamos, por ejemplo, una de las vigas más solicitadas de la cota 300 o de la cota 600, por ejemplo, la de cubierta del pórtico central. Como podemos observar, nos sale su flecha instantánea, su flecha diferida, su flecha total y su flecha activa. La total y la activa, como vemos, su valor es menor que el admisible, con lo cual es correcto dentro de esos valores, y su fisura también es menor de 0,4. Si seleccionamos otra viga cualquiera, obtenemos la misma información. Cerramos el listado de flechas y fisuras. Y ya por último vamos a pedir el listado de peritaje de barras, en el que obtendremos en pantalla los esfuerzos últimos de las barras que seleccionemos, así como sus coeficientes de seguridad, aflexión, cortante o torsión según el tipo de armadura. Vamos a resultados, listados, armado de barras, peritaje de barras. Seleccionamos la barra, un pilar o una viga cualquiera, por ejemplo el pilar, y obtenemos dicha información: los momentos de cálculo, los axiles de cálculo, los coeficientes de seguridad, la inestabilidad por pandeo con sus coeficientes respectivos, el factor de pandeo, la longitud de pandeo, la excentricidad, la armadura transversal y su comprobación a torsión, que no es necesaria puesto que el momento torsor de cálculo es nulo. Si seleccionamos una viga, por ejemplo, vamos a obtener la misma información respecto a esa viga: su armadura longitudinal, su armadura transversal, cómo funciona el cortante, el de rotura, el de cálculo, su coeficiente de seguridad, el momento torsor, y en la armadura longitudinal los momentos últimos, los momentos de cálculo y sus coeficientes de seguridad, tanto momentos positivos como momentos negativos. Podemos cerrar el peritaje de barras y hemos terminado.